Hola, hola, adivinen, es la hora del cuento. Entonces para eso necesito que todos se vuelvan a sentar. Cuando yo cuente tres, ¿listo? A la una, tararararán, corre, siéntate. A las dos, ¡ay! Ya casi. Y a las tres. Imagínense que hoy traje un cuento súper chévere, un cuento nuevo, que es un cuento sobre un medio de transporte acuático. Es un cuento sobre un barco y un capitán. Miren, tararararán. ¿Me ayudan a abrirlo? Sí, ¿listo? Entonces, toc, 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 toc. Y lo vamos a soplar para que se abra a la una, a las dos y a las tres. A ver si ya está listo. Uy, todavía no, vamos a soplarle otra vez, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres. Uy, ya se va a abrir. El cuento de hoy es una versión adaptada de Había una vez un barco de Graciela Montes. Imagínense que había una vez un barco que era muy grande y muy lindo. En el barco había un capitán que tenía la barba negra, más negra que la pipa que usaba, miren. En cambio, habían unos marineros que tenían un uniforme blanco como el cielo. Cuando era de día y salía el sol, el capitán decía que tenían que izar una bandera muy linda de muchos colores que también tenía varios pececitos. En cambio, cuando era de noche y salía la señora luna y las estrellas, decía que colgaran unos faroles para tener mucha luz en el barco. Cuando la gente en la noche veía el barco iluminado, todos se quedaban diciendo, ¡oh! O también decían, ¡ah! Vamos a hacerlo con Marty, ¿listo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Oh! Y ahora decimos, ¡ah! Muy bien. El capitán dijo que iban a hacer el viaje más largo que el barco había hecho. Entonces todo el mundo llegó al puerto y les entregaban flores, les entregaban cartas y sacudían pañuelos. Desde el barco se veía al capitán junto a su timón moviendo la mano y despidiéndose de todos. Vamos a mover la mano, como saludando o despidiéndonos, ¿listo? De un lado al otro. Muy bien, otra vez, de un lado al otro. En el viaje tan largo que estaba haciendo el barco, el sol se escondió y las nubes se pusieron negras, más negras que la barba del capitán y que la pipa que usaba el capitán. Y entonces el viento empezó a soplar muy fuerte. Así vamos a hacerlo con Marty. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a soplar. Más fuerte, más fuerte. Y entonces el barco se empezó a mover de un lado al otro. El agua también se movía y las olas eran muy grandes. El barco seguía moviéndose de un lado al otro y de pronto se escuchó un fuerte. Y entonces el barco comenzó a hundirse, se iba hacia abajo, y el capitán y los marineros comenzaron a nadar y a nadar. Vamos a mover los brazos como si estuviésemos nadando, ¿listo? 1, 2 y 3, nadando, súper. Comenzaron a nadar hasta que llegaron a la orilla. Muy tristes, se sentaron a mirar cómo el barco se hundía y el mar se lo llevaba. Solo se veían olas furiosas y que la lluvia no paraba. Después de un tiempo, el viento dejó de soplar, las nubes negras se fueron y salió el sol. El capitán y los marineros empezaron a caminar por la orilla de la playa para ver qué encontraban. Y encontraron la bandera del barco, la pipa del capitán y mucha madera. ¿Qué creen que puede pasar? ¿Qué iban a hacer con eso el capitán y los marineros? Bien, cuando se dieron la vuelta, se dieron cuenta que no solamente había eso, también había muchos árboles, tantos que formaban un bosque. El capitán y los marineros comenzaron a trabajar. Con las piedras construyeron hachas, con las hachas cortaron la madera y con la madera, ¿adivinen qué pasó? Construyeron un... Muy bien, un barco.
barco. Cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó a que lo adornaran, que le pusieran otra vez su bandera de colores y peces y que además le pusieran flores y hojas raras. Después de un tiempo, cuando el barco volvió al puerto, la gente decía ¡oh! Y también decían ¡ah! Porque era un barco muy lindo, muy grande y hermoso. Y así, esta historia termina como comienza, con un barco muy lindo y hermoso que iba por el mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, este cuento es un... Muy bien, cohete. Chao.